hermanos. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias y hoy vamos a estar continuando quizás con algunos de los conceptos que nos estuvieron ocupando la semana pasada, donde brindamos una aproximación bastante escueta y sencilla de algunos temas tan relevantes para la interpretación de nuestra realidad social, espiritual y cultural, aún histórica, de nuestra amada Venezuela. Usted dirá, bueno, ahí no se nombra Venezuela por ningún lugar, pero es nuestra convicción de que estos principios tienen carácter universal y en cada lugar donde su iglesia proclame su nombre, nosotros damos por aludidos los principios que están consagrados y plasmados en este documento. Así que la universalidad de este documento es lo que nosotros reivindicamos al proclamarlo, al anunciarlo, al decir al mundo que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pero habíamos visto, y en este largo transitar, hemos transitado por distintos escenarios y por distintos e interesantísimos vericuetos de la experiencia histórica nacional e internacional, y hemos visto algo que, como bien nos recordaba Leminer, nos recordaba, oye, pareciera cuando yo veo las redes sociales, parece que la verdad es que yo no tengo, parece que el único que está llevando palos soy yo, porque las redes sociales nos brindan una perspectiva precaria de la vida, nos brindan una perspectiva, por supuesto, en donde solamente se ven reflejados los aspectos de ostentación, de opulencia, de bienestar, de felicidad. Es muy raro que la mayor parte de los contenidos consagrados en redes sociales estén orientados al reflejo auténtico de la vida tal y como ella es en su desgarrada condición. Claro que sí hay algunas personas que nos dejan ver eso, pero no en vano a la generación contemporánea la llaman la generación de cristal, no solamente por la fragilidad constitutiva de su psiquis, de su realidad social, sino también por la transparencia, aquello que decía el filósofo del Corea del Sur, residenciado en Alemania, Byung-Chul Han. Tenemos una sociedad donde todo lo queremos dejar ver, ¿no? Somos una sociedad transparente, una sociedad queremos visibilizar nuestra intimidad, queremos visibilizar los aspectos más íntimos, cosas que para muchos es absolutamente innecesario. Y uno se preguntará, bueno, ¿y qué sentido tiene que usted esté exponiendo su realidad y su intimidad al mundo, ¿verdad? Eso no es problema de nadie. Sin embargo, bueno, se le quiere tomar foto a la comida, se le quiere tomar foto hasta los aspectos más cotidianos, ¿no?, de la experiencia de vida. Y ese afán de visibilización de nuestra intimidad es uno de los rasgos distintivos de esta generación de cristal. Pero cuando uno observa la vida en su desgarrada condición, la vida no puede ser editada como nuestras imágenes en Instagram. Ojalá a algunos aspectos de nuestra vida pudiéramos darle algunos matices de colores distintos, ¿no? Ojalá algunas de nuestras privaciones, de nuestros dolores, de nuestros quebrantos, pudiera haber un editor de nuestra vida que le pudiera dar un rostro distinto a algunos de nuestros escenarios, nuestros pasados. ¿Cuántos, como diría el doctor Cecilio Arrastía, vivimos en el enclave de por lo menos 3 coordenadas biográficas? Un pasado que puede ser un elemento de vergüenza. Podemos estar anclados a un pasado de dolor, de vergüenza, de temor. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos cambiar aspectos de nuestro pasado y de nuestra vida, verdad, antes de Cristo? Un presente que puede ser agobiante y lleno de incertidumbres porque no sabemos realmente cuál es el horizonte, el rumbo y las decisiones más oportunas que tomar, teniendo presente que no tenemos una lectura quizás exhaustiva, rigurosa, de los distintos escenarios y de los distintos desafíos que tendremos que afrontar. A un presente lleno de incertidumbre, quizás esa es una palabra que puede definir muy bien la condición posmoderna, incertidumbre. Y un mañana que nos intimida. Si no hay certezas, no hay esperanzas. Si no hay certidumbres,
Es vano explorar el mañana como horizonte perfectible de nuestra condición y podemos estar atesorando, incubando, macerando angustias, ansiedades, dolores y malestares que son propios de nuestras incertidumbres. ¿Quién no podrá hoy afirmar y entender claramente que estamos ante una sociedad realmente enferma? Es intimidante, mis queridos hermanos, los anuncios que la Organización Mundial de la Salud nos dan sobre los episodios de ansiedad y de depresión que hoy están agobiando a las masas y a la mayoría de la gente. Mis queridos hermanos, la auténtica pandemia no es el COVID, la auténtica pandemia es la depresión. Nuestros jóvenes, y qué paradoja, ¿no? Estamos viviendo muchos de nosotros mejores que algunos reyes en el otrora, por ejemplo. Yo no cambiara la condición en términos materiales y en términos de recursos que disponemos, médicos, sociales, de asistencia, de servicios públicos. Miren, yo no quisiera ser Enrique VIII, al lado de las comodidades que usted puede disfrutar ahorita. Enrique VIII no tenía carros para transportarse, no tenía antibióticos, no tenía antipiréticos, no tenía antimicóticos, no tenía cirugías que pudieran impedir pues una muerte súbita por apendicitis. Una peritonitis te liquida rapidito, entras en un estado de septicemia rapidito. Y Enrique VIII no hubiera podido resistir algunas de los embates que nosotros afrontamos. No hubiera querido ser Carlos V tampoco, con todo y el poder que tenía ese poderosísimo emperador. Carlos V, no cambiamos ahorita por la condición de un sujeto que hoy puede disponer de antibióticos, de sistemas de salud, de incluso modificación del clima, de la capacidad de información casi inmediata y simultánea. Estamos en lo que Marshall McLuhan llamaba la aldea global, en un mundo de interdependencia mediática, en donde podemos estar enterados quizás más rápido. Si los chinos están durmiendo y les explota una bomba, nosotros nos enteramos primero que los que están dormidos. Entonces les echamos el cuento a los que están en China. ¿Te enteraste lo que explotó? Yo estaba dormido. Y nosotros de manera simultánea podemos ya estar en eso que Foucault llamaba el panóptico de la historia. Pero a pesar de todas estas ventajas, nunca nos habíamos sentido tan mal. Vacíos. Y qué bueno que este sentido de vacuidad, este sentido de no tener rumbo, este sinsabor que la vida está dejando en la condición posmoderna, es un extraordinario acicate para que usted encuentre la auténtica fuente de su sentido y propósito. Estamos ante, incluso los psicólogos nos afanaban en el aquí y en el ahora, y muchos de ellos olvidan, los sociólogos, psicólogos y filósofos que empeñaban en que tuviéramos que vivir en el aquí y en el ahora. Puedo comprar este concepto como una perspectiva de lucidez frente a mi realidad y mi cotidianidad, que debe ser objeto de evaluación y de lúcida concepción e interpretación. Debo vivir el momento y debo interpretarlo en toda su plenitud. Pero el aquí y el ahora es una confesión de que no hay certidumbres en el mañana. Es una confesión de una filosofía de la historia muy distinta a la consagrada en las Sagradas Escrituras. Muy distinta. Hay un mañana para los que esperan en Cristo Jesús. No hay solo un aquí y una ahora. Hay un mañana porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Señor. Qué bueno es entender, y fíjense cuando uno profundiza en los aspectos de la naturaleza divina. Yo creo que gran parte de mi trabajo como pastor es exhibir y mostrar, enseñar, dirigir y orientar a la iglesia para que puedan entender los atributos divinos. Gran parte de mi trabajo es exponer ese carácter de Dios para que ustedes puedan encontrar edificación,
exhortación y consolación. Podrían ser 3 objetivos a consagrar permanentemente en mi labor ministerial, en mi labor de exposición. Yo necesito consolar a la iglesia porque va a estar afrontando diversas dificultades. Yo necesito edificar a la iglesia porque mientras mayor verdad usted adquiere, mayor libertad va a experimentar también. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad y la libertad son 2 nociones hermanas. La verdad es el fundamento de la libertad misma. Y se lo voy a poner en una evidencia práctica. Si usted tiene una falsa doctrina en su mente y si usted tiene una concepción falsa de quién es Dios, usted está esclavizado al temor. Por eso soy de la opinión que los que tienen falsas doctrinas también se enferman psicológica y espiritualmente. Y eso es lo que es la tesis que sustenta uno de los grandes médicos de la cultura británica, Martin Lloyd-Jones, un médico prestado a la labor pastoral. En su libro La depresión espiritual, él decía: si tú abrazas concepciones falsas de quién es Dios, tu enajenación de la verdad te va a llevar a lamentables derroteros de quebranto. Imagínese usted que usted piensa que Dios le va a dar la espalda a usted. No, es que yo no soy lo suficientemente bueno para que Dios me ame eternamente. Dios está esperando que yo me resbale para dejarme de amar. El amor de Dios está subordinado a mi éxito religioso. Hermano, debe ser muy infeliz quien vive en esos términos, y tengo que decir que es la mayoría. Porque la mayoría pensamos de que el amor de nuestro Dios es una transacción mercantil o una transacción de valores en la que yo retribuyo a Dios y Dios me ama porque yo fui benigno para con Él. No. Dios, yo lo amo es porque Él me amó primero. Y por gracia, como un don inmerecido e incondicional, ese amor ha sido derramado en nuestras vidas. Y ahora sí, después que he experimentado ese incondicional amor ágape, ese amor injustificado, yo puedo entonces derramar de ese amor que de gracia también he recibido. A su nombre sea la gloria. ¿Puede ver usted lo que una falsa concepción? Bueno, si usted lo crió un padre que le decía: si tú no me sacas 20, yo no te amo. Si tú no me ordenas la ropa, yo no te voy a amar. Si tú no limpias la casa, no vas a ser aceptada o aceptado. Si tú no lavas el carro, no te vamos a querer aquí y vas a recibir repudios, repugnanzas. No vas a tener nunca una palabra de afirmación ni un gesto de cariño, de validación y de aliento. Si usted vivió en el seno de un hogar que se promovió en esos términos la transacción afectiva, usted luego extrapola eso al ámbito de la fe y va a tener profundas disfunciones en su vida espiritual. Por eso es tan importante conocer a Dios tal como Él se refleja y se manifiesta en las Escrituras. Una de las mejores cosas que le puede pasar a la iglesia es no seguir su corazón, porque a usted se le ha dicho mucho: la mayoría de las mujeres son románticas, o por lo menos eso son, ¿no? Eso dicen, que nos reprochan que no somos románticos, es porque ellas lo son. Y el romanticismo hace del sentimiento el punto, la facultad desde la cual podemos consagrar la esencia misma de la realidad. La realidad de los románticos en el siglo XIX por lo menos decían de que, digamos, quizás el asidero de esa realidad, la dimensión esencial de la realidad, se capta a través de otras realidades distintas a la razón. Frederick Elias Maher, cuando extrapoló esto al pensamiento religioso, decía que no era la Biblia el fundamento de la verdad divina, sino el sentimiento de dependencia con el absoluto. Entonces desplazaron la Biblia y pusieron un sentimiento. Ese sentimiento de dependencia que yo tengo para con Dios es el auténtico fundamento, la piedra angular de mi vida espiritual.
Pero la Biblia dice, esas son estupideces. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No puedes estar pensando que Dios es una construcción social y mucho menos un exudado del sentido común. Dios va a desafiar nuestras perspectivas y, como lo diría C.S. Lewis, para nada el Dios de este libro se parece a lo que yo hubiera creado o entendido que debería ser Dios. Dios es mucho más alto y sublime que mis precarias facultades intelectuales o la creatividad especulativa de mi imaginación. Tenemos un Dios complejo, interesante y que nos brinda interesantes escenarios para la interpretación de nuestras realidades y nuestras experiencias de vida. Quizás uno de los aspectos más detonantes de malestar en nuestra realidad personal tiene que ver la realidad política y económica. ¿A cuántos no les ha afectado la realidad? Y usted dirá, si quiere usted se ahorra lo de político, lo económico. Porque lo político nos importa es porque tiene implicaciones económicas. Alguien podría decir. Pero es interesante observar que nosotros, nuestra interpretación de la vida, nuestra forma en la que concebimos al mundo, nos permite interpretar de alguna manera, de forma benigna o por supuesto lacerante. Nosotros tenemos un conjunto de espejuelos, me traje esto para que usted pueda ver esto. Nuestro entendimiento está matizado por un conjunto de prejuicios. Usted tiene una carga biográfica, una carga académica, una carga cultural, una carga social. Vamos a decir que todos esos prejuicios son estos lentes. Cuando usted se pone los lentes va a ver el mundo a través de los prejuicios. Y uno dice, la verdad es que esto está oscuro aquí. Está oscuro y negro. Bueno, y si me quito los lentes de los prejuicios, quizás puedo verlo de manera más clara. Bueno, nuestro entendimiento es igual que el empleo de estos espejuelos. Nuestro entendimiento está preñado de un conjunto de prejuicios que nos hacen interpretar la realidad y nos dicen, todo va para peor, las cosas van a estar peor todavía. La tristeza es inevitable si usted interpreta que no hay un mañana. Y la semana pasada, si usted me acompaña, vamos a abrir la Biblia en varios lugares. En Isaías habíamos visto Isaías es uno de mis profetas favoritos, y tengo que confesarlo, porque como diría Neruda, en este caso Isaías le dio a la palabra el estatus de la imagen. Pintaba con los labios. Pintaba con los labios. Es increíble los recursos retóricos, la belleza literaria de este libro es formidable. Miren este maravilloso pedacito de poesía que nos regaló, en este caso Isaías, que en mi opinión es una forma maravillosa de presentar una crisis política y nacional. Miren lo que dice aquí, capítulo 59, verso 14 de Isaías. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Miren qué prosopopeya, qué antropomorfismo. Darle a virtudes y valores abstractos la cualidad de un hombre. Imagínense, el derecho se retiró. Es decir, el derecho era un sujeto. Imagínense un tipo bien trajeado, bien perfumado y bien educado, que vio la reunión y dijo, no, yo me voy de aquí. Pero no solamente ese sujeto se fue, ¿no? Y la justicia, la señora justicia, una mujer digna, una mujer que lejos de pintarla con los ojos ocultos o más bien tapados, es bien lúcida y está viendo las cosas bien. Una mujer con discreción y con absoluta dirección y sindéresis, dice, me voy a poner de lejos.
La señora también se retira. Pero es interesante ver que la verdad tropezó. Parece que era una maratonista la verdad, porque siempre es perseguida, ¿no? La verdad parece que está corriendo todo el tiempo porque la persiguen, porque lleva dentro de su germen, dentro de su esencia, la libertad misma. Y como el precio de la prosperidad de muchos es la privación de mi libertad, la verdad siempre es perseguida. Y la detienen con injusticia, diría el apóstol Pablo en Romanos 1. Así que el derecho levantó campamento y dijo: yo me voy. La justicia vio las cosas desde lo lejos y dijo: no, yo tengo que ver solamente, contemplar de lejos. Aquí no hay garantías ni siquiera para mi ejercicio. Y luego dice que la verdad tropezó en la plaza. Qué interesante. ¿Por qué la plaza? Saben que los griegos, los que afirman ser los fundadores de la democracia, utilizaban la agora pública, en este caso eran las plazas, donde se debatían las ideas, para que a través del consenso se llegaran a buenas conclusiones civiles. Pero ¿cómo se torció la verdad en la Grecia clásica? ¿Cómo? Les voy a hablar de la anatomía patológica de la experiencia de Grecia, de la Atenas, de Sócrates, Platón y de Aristóteles, particularmente la de Sócrates y la de Platón. El tema es que de alguna manera se dieron cuenta que el que tuviera elocuente verbo, el que pudiera hablar bien y bonito, de alguna manera iba a ser el que seducía la opinión pública. El tipo que habla bien, el tipo que tiene competencias retóricas, de oratoria, de liderazgo, de manejo de las masas, su opinión va a prevalecer. Entonces surgieron un conjunto de maestros itinerantes llamados los sofistas. Les voy a echar aquí un chiste de los sofistas, que siempre me viene bueno traerlo a memoria, cuando yo daba clases de filosofía de la educación en la Universidad Francisco de Miranda. Me acuerdo yo dando clases era una abuela. En verdad, si yo los hubiera evaluado con todo rigor, me hubieran acusado de crímenes de lesa humanidad. Pero yo les decía: miren, les voy a dar la clase antes del examen, para que no se equivoquen. Yo sé que la filosofía es complicadita, pero entonces para que no se lloren y dejen de ser un camión de pollitos, chillando más que un camión de pollos o de cochinos, vamos a ponerles y explicarles la clase antes del examen. Los sofistas, Protágoras, y hablaba de un conjunto de el hombre es la medida de todas las cosas, el relativismo epistil, les explicaba toda la cuestión. Entonces sí, ahora, pregunta número 1 del examen: ¿quiénes eran los sofistas? Lo acababa de explicar varias veces. Pregunta número 1, ponga con sus palabras qué son los sofistas. Y me pusieron el examen. Los surfistas son los que se montan en una tabla y manejan arriba de una ola. Yo debía haber enmarcado ese examen, yo no lo debía haber devuelto. Lo debía meter en un acetato, ponerlo para la posteridad, per secula seculorum. Como bueno, los sofistas no son los surfistas. Eran los maestros de la retórica, que dijeron: como aquí el que gana es el que hable más bonito, o el que grite más duro, o el que tenga el mejor argumento, vamos a enseñarte a hablar para defender 2 tesis. Una tesis y su contraria, y que tú tengas la habilidad retórica de persuadir a las personas, no solamente de lo verdadero, sino también de lo falso. Te vamos a enseñar a hablar para defender lo que es verdad y lo que es mentira. Después de todo, tú lo que persigues es el poder. Esos fueron los sofistas que hicieron tropezar la verdad en la plaza del debate, porque con astucias retóricas, con ardid retóricos, empezaron a utilizar el lenguaje como un instrumento de confusión. Así la verdad tropieza en las plazas,
con maestros de la retórica y del sofisma que enseñan mentiras con elocuentes palabras. Y la verdad fue detenida, no solamente tropezó, la detuvieron también. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. El que se había retirado, ahora también se murió. Qué manera tan poética de presentar una realidad social. Este es Isaías. Quizás por aquello que le dijo el reverendo Jackson, si no me equivoco, fue el que le dijo esto a Elvis Presley. Saben que cuando matan a Martin Luther King, entiendo que Elvis compuso una canción que lo llevó nuevamente al estrellato en el año 68. Que fue una canción que compuso de un día para otro, Elvis. Y él decía, cuando es peligroso decir algunas cosas, es mejor que cantes. Cuando tengas miedo de decir algo, canta. Canta. Lo que pasa es que los sofistas se dieron cuenta de que la verdad también se viste de poesía y de canción. Y por eso algunos artistas los han matado también. Lo interesante, mis queridos hermanos, es que quizás Isaías, teniendo presente que tenía un estado muy opresivo, Manasés era rey para el momento en que Isaías estaba a sus labores ministeriales. ¿Cómo terminó la vida de este formidable poeta? Según la tradición hebrea, el rey Manasés, el perverso rey Manasés, lo metió dentro de un tronco, tomó una sierra y lo picó por la mitad. Lo metieron dentro de un madero y lo aserraron para picarlo. ¿Qué les parece? Así el profeta poeta terminó sus días. Pero vamos a ver, porque hay otro poeta, bueno, este es más que un poeta, Jeremías, yo lo veo más como un luchador, como un hombre, un patriota quebrantado por el pecado de su pueblo. Un hombre afligido por ver a su pueblo doler y afligido por sus realidades. De alguna manera nos está diciendo ahora, miren, yo tengo un mensaje nada cómodo que compartir con ustedes. Un mensaje nada cómodo. Dios va a traer juicio sobre esta tierra. ¿Quién quiere escuchar eso? Todos los que buscan profetas están buscando que les confiesen prosperidad, bendición y opulencia. Yo tengo un mensaje muy distinto. Yo tengo que decirles es que viene juicio. Lo mandaban a callar, lo metieron en una cisterna, se hundió en esas arenas movedizas. Era como estar enterrado vivo. Y clamando al Señor por la reivindicación del derecho nacional, los profetas no solamente fueron hombres que les dolía el quebranto nacional, eran hombres que eran sus auténticos intérpretes. Los profetas eran los auténticos científicos sociales de su tiempo. Y saben que Venezuela ha tenido interesantísimos pensadores. Yo quiero hacer mención de dos momentos del pensamiento social venezolano que valieron la pena haber escuchado y que nunca los escucharon. Uno de ellos, por supuesto, nuestro intelectual Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri dijo algo bien interesante, se convirtió en la conciencia para muchos de nosotros: hay que sembrar el petróleo. ¿Cómo es eso de sembrar? El petróleo no germina. No, lo que estoy hablando es que la formidable riqueza de este recurso no renovable, esto se nos va a acabar en algún momento. Tenemos las reservas más grandes del mundo, es verdad, pero si salen alternativas energéticas distintas al petróleo, aquí nos vamos a comer todos entre todos.
Y vamos a tener ese cipero debajo del suelo y no se ha invertido. Entonces, Arturo Lapietri decía, es verdad, y ahora se ha comprobado que tenemos las riquezas más formidables del planeta. Venezuela está sobre un océano de petróleo. Pero no bastó, es que es exagerado lo que Dios hizo con nosotros. Metemos la mano y también sacamos oro. Metemos la mano en la tierra y sale bauxita. Metemos la mano y sale hierro, diamantes, esmeralda, coltán. Y dijo Arturo Lapietri, si tú no inviertes lo que has recibido, la formidable riqueza de invertir $2 en sacar un barril de petróleo y que te den $150 cuando invertiste nada más 2. Diversifica la economía, invierte en el campo. Vamos a crear cinturones de maíz en todos los llanos. Y vamos a pensar en la economía ya en términos industriales. La agronomía y pensar ya más allá del conuco, ir a pensar en términos industriales. Vamos a pensar así. Sembremos en educación. Traigamos los mejores ingenieros y científicos, paguémosle a los mejores cerebros para que eduquen a nuestros jóvenes. Vamos a tener los mejores salarios del mundo para los mejores profesores universitarios que formen los mejores ingenieros del mundo. Que si alguien quiere estudiar ingeniería mecánica, eléctrica, aeronáutica y espacial, se venga para Venezuela. ¿Cómo lo logro? Deja que yo le ofrezca unos buenos cobres a algunos cerebritos de esos para que veáis. No lo escuchamos. Y como diría Artigas, tú tienes 2 alternativas: o educas un pueblo o lo sufres. ¿No quieren invertir en educación? Prueben con la ignorancia a ver si les va mejor. Prueben con la ignorancia. Vamos a ver si les va mejor. Y el profeta Oseas les dice, no quieren invertir en conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Vamos a perecer si no cultivamos el saber, en este caso divino y también científico. Qué bueno es saber que a usted le cae mal la Coca-Cola. Qué bueno es saber que hay plantas que son veneno. Si usted no lo sabe, usted se las come. Nunca la ignorancia es buena. Y tengo que decir algo, el alma sin ciencia, decía Salomón, no es buena. Otra voz que no quisimos escuchar fue la de Carlos Rangel en su libro Del buen revolucionario al buen salvaje. Le dijo, la única forma de que un proyecto económico surja tiene que ver con que liberalicemos las capacidades de emprendimiento de nuestra nación. La economía tiene que dársele rienda suelta a la libertad de emprendimiento para promover auténtico desarrollo económico. Y como los teóricos liberales habían enseñado, el que mejor oferte el mejor producto al menor costo es el que va a ganar. El mejor producto al menor costo te conviertes en un benefactor social, porque después de todo va a triunfar lo que más le conviene a la gente al menor costo. Ahora, ¿qué es lo que hacen los que no quieren competir en términos de mejor producto? Yo invierto en un político que legisle y al mejor producto le pongan elevadísimos impuestos. Deprimimos el mercado del mejor producto y como mi producto no es tan bueno como el de él, pero los impuestos lo deprimieron, van a tener que comprar el mío. Hermano, usted dirá, pero eso no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. El sitio de Samaria y la forma de la fluctuación de los precios de los productos está interpretado bajo esta égida. Lo que pasa es que estas son cosas que no predican los pastores, porque preferimos hablar en clave poética para no meternos en problemas. Pero no escuchamos algunas voces y ahora Jeremías, miren cómo predicó y le dijo al pueblo, estamos todos equivocados.
los profetas fueron intérpretes de esta realidad nacional y nos dejaron bien en claro qué es lo que de alguna manera va a traer restauración y qué es lo que puede traer juicio a las naciones. Ya vimos que Isaías nos está recordando, la plaza fue el lugar, en lugar de buscar la verdad, fue el lugar donde se detuvo la verdad. Los consensos amañaron y maniataron la verdad porque quizás habían intereses oscuros detrás de la mentira. Es mejor que la mentira no progrese, es mejor que no se tengan todas estas cosas como fundamento de nuestra esperanza, y vamos a seguir buscando y explorando cuáles serán los mejores derroteros, los caminos verdes para la prosperidad. Es más fácil mentir que decir la verdad, diría alguno. Y pastor, si usted insiste en que tenemos que llevar este evangelio a nuestra experiencia cotidiana, de alguna forma no podría yo triunfar en mi negocio. Yo una vez me conseguí un hermano que lamentablemente era muy devoto en la iglesia, pero cuando tú ibas para su negocio, en el negocio él decía, en la iglesia son las iglesias, en el negocio son los negocios. No mezclemos las dos cosas. La fe y el negocio no tienen nada que ver. Yo decía, esta concepción es equivocada. Tú tienes que llevar a Dios a cada aspecto de tu cotidianidad. Es más, tu trabajo es otra forma de ejercicio evangelístico. Y Ezequiel 16 nos recuerda en el verso 49 esta afirmación. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Vamos a ver por qué los pueblos también se quebrantan. Soberbia. La soberbia es la madre de todos los pecados, decía Agustín de Hipona. La soberbia puede convertir ángeles en demonios. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? La soberbia. Pensar que sería semejante al Altísimo. Y hoy tenemos una cultura donde se promueve el narcisismo, donde la exaltación del yo, donde la exaltación de mi identidad es el aspecto distintivo. La maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan. Parece que la glotonería también es un pecado del que todos hemos incurrido y creo que mi peso da testimonio de ello. No se rían mucho, ustedes están cachetones también. Y a que no pueden soportar la tentación de un pan dulce a las 3 de la tarde con un café con leche. Por Dios, han caído los más fuertes. Han caído los más fuertes, han sucumbido. Y si usted pone un mancarrón, perdió la patria. Ahí te doy la mitad de mi reino a cambio del macarrón, ese muchacho. Qué cosa pa' buena a esa hora y con un buen café con leche. Pero más allá del relajo, el Señor observa que nuestra saciedad y nuestra opulencia no nos viene bien como nación. ¿Saben que el momento más peligroso de nuestras vidas es cuando triunfamos, no? El momento más peligroso que usted afronta en términos espirituales, los ministros no corremos riesgo cuando estamos siendo afligidos, no es tanto allí. Corremos mucho riesgo es cuando somos felicitados y todas las cosas nos salen bien. Parece que se inflan los pechos. Y la gente empieza a decir, oye, ¿será que soy en verdad yo algo distinto a la gente? Debe ser que... No, bájate de esa nube. Somos lo que somos es por la gracia de nuestro Dios. Así que la soberbia y la saciedad de pan, la opulencia, la ostentación innecesaria, mis queridos hermanos, nuestra vida tiene que ser austera y frugal. No necesitamos mucho para ser felices, ¿sabe? El apóstol Pablo decía que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en codicias dañinas, en las cuales codiciando algunos se extraviaron de la verdad y transitaron por muchos dolores. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Para qué yo necesito? Discúlpenme, y aquí a lo mejor algunos
por decir, hay unos pantalones o unos calzados que por solamente tener una etiqueta cuestan 5 veces más. Yo me pongo el Calembe, pero yo no tengo pudor en decir que yo me satisfago. No, es que la franela tiene que ser de esta marca. Y yo veo que el mismo Calembe, con la diferencia de una etiquetica, los apologistas de la marca dicen, no, esa marca es mejor. Esa marca es mejor. Bueno, usted enfatice la calidad, no la alienante necesidad de consumir un producto de mercado para usted encontrar validación social. Porque hay elementos que, como diría, tenemos que pensar de manera mucho más pragmática y mucho más solidaria, ¿no? Hay cosas que son innecesarias, hermana. Usted sabe, como diría Sócrates, yo soy el hombre más hermoso de Atenas. Y él decía, muchacho, vos sos más feo que un choque con muertos. Más feo que un Volkswagen por abajo. Pero él decía que era el más bonito. ¿Por qué? Porque tengo los ojos grandes y puedo ver mejor. Tengo la nariz más grande y puedo respirar mejor. Y tengo mejores labios y puedo besar mejor. Una visión pragmática, utilitaria de la belleza. Usted dirá, bueno, pero ¿qué tipo, pastor, de criterio estético y ético es ese? Yo creo que más allá de nuestras banalidades, de nuestras estupideces con las que nosotros estamos tratando de buscar validación social, tenemos que tener una perspectiva objetiva. Hay cosas que no necesitamos. Hay realidades que son solamente parte del afán de consumo, que nos han abrazado, y tenemos a nuestros muchachos que enseñarles a formar una identidad más allá de esas validaciones sociales. Tú no eres Nike o no eres un atleta élite porque tenga unas gomas a Nike. Puedes quizás tener el mismo desempeño o mejor con algo menos ostentoso. No tiene que comprarse una Louis Vuitton, ¿no? ¿Cómo es que son? Disculpen mi falta de ignorancia en estos temas. No hay que estar de alguna manera consumiendo consensos innecesarios en su dimensión estética y mercantil para nosotros poder vivir en plenitud. En realidad necesitamos muy poco para ser felices. Es más, tengo buenas noticias. Las cosas más importantes de la vida son gratuitas. Lo más importante de nuestra vida es la salvación y la hemos recibido por gracia. A su nombre sea la gloria. Pero entonces la soberbia y la saciedad de pan te hacen de alguna manera mirar a los demás por encima del hombro. Qué estupidez que alguien se sienta mejor porque tiene un trapo distinto, ¿no? Qué estupidez. Yo creo que los valores son algo mucho más esencial. Como diría Saint-Exupéry en su novela El Principito, las cosas esenciales de la vida son invisibles a los ojos. Las cosas esenciales de la vida no se ven y son los aspectos más caros y más extraordinarios. Vístase bien, claro que sí, no me malinterprete, pero no haga de eso el horizonte de su validación personal. Yo quiero construir mi identidad sobre fundamentos eternos y eso fue lo que me confirió Cristo Jesús al darme la salvación. En Cristo Jesús yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Soy nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo puedo en Él porque Él me fortalece. Me dice que con amor eterno me ha amado. Me ha dicho que soy la niña de sus ojos, de su especial tesoro, que de sus manos nadie me arrebatará. Dice que soy su amigo, que soy su hijo. Estoy completo en Cristo Jesús. Nuestros adúlteros corazones no deben encontrar validación en un aspecto distinto que no sea en su gracia. Las mujeres arréglense, vístanse bien, eso está muy bien. Dios les dio un alma para ser piropeada y los caballeros tenemos que esforzarnos en ver esos detalles. No se le olvide nunca piropear a su esposa si viene de la peluquería. Por el amor de Cristo no se meta en problemas
Y usted va a evitar una crisis marital si usted le dice, nunca le diga a una mujer que está gorda. Evites ese problema, hermano. Dígale, no estás gorda. No haga como aquel sujeto, mi amor, ¿cómo estoy? ¿Bien o gorda? Las dos cosas. ¿Cómo es eso? Bien gorda. No haga eso. Tenga cuidado con esos elementos. Fíjense, y no confunda usted opulencia con estar montado en los banales criterios de esta cultura. Tenemos por llamado la necesidad de contrarrestar los valores de este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que logréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. No podemos tomar la forma de este siglo. Así que las chicas que ven a las Kardashian, ven a J-Lo, ven a la misma Shakira y a muchas de estas mujeres haciendo exhibición de su cuerpo, ese no es el horizonte estético ni ético de la feminidad cristiana. Yo siempre pongo como contraposición esa vulgaridad que es tan parecida a los exudados culturales del mundo contemporáneo, como es el reggaetón. Si yo pongo en un mensaje de texto lo que Bad Bunny canta, yo voy preso. Una mujer puede llevar al 6CPC la canción de Bad Bunny y meten preso al que le escribió eso a una mujer. Porque eso es agresión sexual o es una forma indecorosa de dirigirse a una dama. Miren las hipocresías de nuestra cultura, porque la verdad tropezó en la plaza. El derecho, por supuesto, se retiró y la justicia vio de lejos los escenarios. Es de esperar que la soberbia, la abundancia de pan, y ahora vienen a agregar más, abundancia de ociosidad. El ocio venga a tomar el lugar de la virtud. Y es que el taller de Satanás es el ocio. ¿Sabe usted la capacidad que tiene esta pantalla de poder derivar en lamentables consecuencias para nuestros muchachos? Lo que el consumo de estas imágenes puede tener para nuestras vidas es absolutamente lamentable, mis queridos hermanos. Se ha vuelto en una herramienta indispensable, porque se ha vuelto en una agenda, se ha vuelto casi, lo que le falta hacer es licuadora. Pero ya prácticamente hacemos todo con esto. Es una cuestión que podemos desde dar clases hasta recibir información, desde editar videos. Bueno, no pare de contar todo lo que usted puede, muchos trabajan con él, pero la administración de este criterio se hace absolutamente necesario cuando el profeta nos advierte que uno de los factores de entropía social es justamente el ocio mal administrado. Administra bien tu tiempo y administra bien lo que estás consumiendo. La pornografía para los caballeros y aún para las damas, porque esto es un consumo que hay que sincerar, se ha hecho casi equivalente en las dos dimensiones. Ese consumo pornográfico va a traer serias consecuencias en nuestra convivencia marital y en nuestras expectativas. Estuve escuchando a un terapeuta que decía que los hombres que consumen pornografía, muchos de ellos, uno de los padecimientos recurrentes es la impotencia sexual. Porque después, al no poder encontrar satisfacción con la realidad misma, sino que necesita esa amplificada y deformada concepción de la sexualidad, cuando no está presente esa deformada concepción, no hay deseo sexual y por lo tanto no hay respuesta sexual en el matrimonio. Así que una de las consecuencias del consumo indiscriminado es que lamentablemente vas a ser un espectador de realidades ajenas y no vas a poder vivir una vida marital plena por estar cultivando realidades distintas a las que Dios señaló. El consumo pornográfico para la iglesia nunca, y tengo que decirlo a los jóvenes y tengo que recordarlo a cada uno de los hermanos y a los caballeros. Hermanos, la pornografía y su consumo es lo mismo que estar en fornicación o en adulterio. El que codicia lo que ve ya pecó en su corazón. Así que no exorcice la culpa pensando que usted es un espectador solamente. Cuando usted participa de esa imagen, ya usted se hace reo también de la culpa.
Porque la Biblia nos ordena a ni siquiera hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ni siquiera hablar, cuanto menos expectar. Pues la ociosidad es otro taller que Satanás emplea. Y tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Descuido, insolidaridad, no tenemos ningún tipo de preocupación por el quebranto ajeno. No nos preocupa que alguno de nuestros hermanos salga del culto sin tener que comer. Es deber de la iglesia. Hermano, qué vergüenza que pase esto en nuestra casa. Que alguno de nuestros hermanos no tenga algo que almorzar y que nosotros no podamos ayudarle. Ahora, si no nos informamos de cuál es la condición en la que usted se encuentra, ya es otro tema. Pero si usted escucha que su hermano no tiene que comer, el apóstol Juan preguntaba, ¿y cómo puede alguien decir que el amor de Dios está en su corazón si ve a su hermano padecer hambre y no hace nada por él? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? ¿Verdad? Si no amas a tu hermano a quien sí ves. Es una absoluta contradicción. Los profetas se convirtieron en intérpretes de la realidad social. Eran los auténticos hermeneutas de la dinámica social. La interpretación auténtica, la perspectiva celestial, Dios la confirió a través de los profetas. ¿Pueden ustedes ver un diagnóstico sociológico más lúcido que el que nos está dando Ezequiel? Qué interesante, mis queridos hermanos. Y en la ausencia de un profeta auténtico, ¿cómo sufre el pueblo cuando los falsos profetas están dirigiendo la asamblea? Cuando hombres que mercantilizan con la verdad, que son los sofistas de la iglesia, los que al igual que Balaam amaron el premio de la maldad. No es que aman la maldad, es que aman el premio que les van a dar por hacer lo malo. Y el premio para esta gente es el dinero. Esos falsos profetas de los que la iglesia se tiene que cuidar y que deterioran profundamente no solamente la iglesia, sino las naciones. Las naciones mismas se ven afectadas por la participación indecorosa, vergonzosa de auténticos mercaderes del evangelio que han tomado a la iglesia como si fuera una mercancía de transacción económica. Miren lo que dice Dios de esos falsos profetas. Ya vimos a un Isaías señalando el eje neurálgico del quebranto nacional. Ustedes asesinaron la verdad. Ustedes mataron al derecho. Ustedes hicieron tropezar a la verdad en la plaza y aún la justicia se tuvo que retirar de ella. No había lugar para la equidad en esta nación. Pues hay que recordarles también que ustedes creían que como se sentían cómodos y tenían opulencia y saciedad de pan, todo estaba bien. Creías que tu éxito económico era equivalente a éxito espiritual. Y Dios estaba viendo con abominables ojos, Dios estaba viendo más bien con abominable condición nuestra realidad. Los ojos de Jehová jamás podrán definirse o adjetivarse como abominables. Son abominables los ojos de aquellos que tuercen y quieren desviar la verdad. Dios tendrá que deslastrarse y mirar con lamentable condición a aquellos que con saciedad de pan, con abundancia de ociosidad, aquellos que con soberbia pretendían triunfar y decían, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Nosotros logramos con creces los antojos de nuestro corazón. Se burlan y se mofan de hacer violencia. Su lengua tiene veneno de aspid y su lengua pasea la tierra, decía el salmista. Mientras ellos decían esto, miren lo que Dios dice de los que se supone debían hablar de parte de Dios. ¿Qué es lo que no debe ser una nación y lo que no debe escuchar una nación? No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban.
Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no soy Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? No tengo yo, dice Jehová, el cielo, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, a modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Saben que hay algunos pastores que creen que yo no creo ni en la luz eléctrica? Porque una vez estuvimos en una reunión, estábamos orando por un muchacho y se levantó una profetisa y la profetisa dijo, así te dice el Señor, tu padre te ha maltratado, yo he visto tus lágrimas, he visto cómo has llorado delante de mi presencia, el Señor te dice que vas a ser levantado y que el Señor te va a dar una nueva vida. Y todos abrimos los ojos y dijimos, eso es mentira. Si el papá de este muchacho lo quiere más, lo pone bobo. Y todos abrimos los ojos y nos soltamos las manos y dijimos, el papá de ese muchacho es un varón de Dios. Cuida tanto a sus hijos que aún después de casado venía a acompañarlos para acá, para Coro, por el temor, por el celo y el temor que todo padre tiene por amor a sus hijos. Cuando la profetisa dijo y se dio cuenta que no era verdad y nadie le estaba creyendo, vino y dijo, no, esto no es contigo, esto es contigo. Y señaló otra tipa que estaba ahí, ¡ah! Y se puso a llorar la tipa. Usted sabe la probabilidad estadísticamente que usted tiene de decir con tantos familiares y tantas familias disfuncionales, ¿cuántas probabilidades usted tiene de decir que alguien está siendo maltratado? El problema que yo tengo es que Dios no es errático. Dios no va a decir esto y después no me equivoqué. Como el chiste de aquel sujeto que dijo profeta, así dice Jehová, como yo estuve con Moisés en el arca. Moisés en el arca. Y el tipo se dio cuenta y dijo, no, error, dice Jehová, no era Moisés, era Noé. ¿Usted se imagina a Dios diciendo eso? Ese no es Dios. Esa gente que endulza sus labios diciendo que Jehová habló y no habló. Y Dios tiene palabras serias para aquellos que endulzan con jactancia y presunción sus labios, diciendo que Dios habló y Dios no ha hablado. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Se da cuenta que declarar no es lo mismo que profetizar? ¿Se da cuenta que esa doctrina metafísica que tiene tanta divulgación en enlace es una gran mentira dicha al pueblo de Dios? Si fuera verdad todo lo que decretan y declaran una profecía, Dios nunca hubiera escrito estas palabras. Si lo que yo diga es verdad, lo que yo declaro se sucede. No, esa no es la dinámica de los profetas. Un auténtico hombre de Dios escucha la voz de Dios en íntimo y luego la lleva al pueblo de manera notoria y pública. Pero no es que usted va a decirle a Dios lo que él tiene que hacer. Es que Dios le dice al profeta y al pueblo lo que él tiene que hacer. Oración, en este caso, no es imposición. Oración es escudriñar la voz de Dios y poder conocer su voluntad para ponerla por obra. No queremos torcer su voluntad, queremos hacer su voluntad.
¿Qué diferencia? La sal y la luz dejaron de ser sal y luz. La soberbia, la ociosidad, la abundancia de pan no tuvo quien la detuviera. La verdad tropezó en la plaza. La equidad se tuvo que poner de lejos, al igual que la justicia y el derecho, y fue inevitable el quebranto que esta nación vivió. ¿Saben qué le pasó a esta nación? Perdió su territorio y perdió su identidad nacional porque una potencia extranjera la sitió, la invadió y llevó al exilio a toda la población. ¿Qué les parece? No quisieron escuchar la voz de Dios. Ahí están las consecuencias. Hubo otro profeta, ahora vamos a seguir transitando porque ahora me quiero meter, ya hemos visto varios de los quebrantos nacionales, ahora quiero ver a Israel desde la profecía. Lo que Dios revela y lo que Dios muestra. Porque yo me imagino, la nación tuvo que vivir el quebranto del exilio, de la deportación, de ser unos auténticos refugiados, desplazados, sin territorio, 70 años de exilio, 70 años viviendo en un país donde te tratan como un paria. Mis queridos hermanos, qué feo es cuando te tratan como si fueras un ciudadano de quinta categoría. Que te digan, tú no vales aquí, ándate para tu tierra, tú aquí yedes, estás de más, y muchos han sufrido hasta violencia física. ¿Cuántos han vivido eso? Miren, es que es hasta una agresión psicológica cuando te niegan la visa. Porque es como cuando te dicen fuiste pesado, fuiste medido, fuiste evaluado y no cumpliste las expectativas. Tú no estás calificado para pisar mi territorio. Ya ahí tú empiezas, la primera agresión psicológica viene de allí. Ya usted podrá entender lo que terapéuticamente Dios y punitivamente Dios tuvo que dejar que el pueblo viviera para poder experimentar ahora arrepentimiento nacional. El pueblo de Israel fue deportado y el mundo caldeo, porque vamos a empezar a hablar de este tema, de los eventos del mañana y de los eventos del porvenir, ya que nuestra crisis actual es tan compleja y tan difícil. ¿Qué tiene Dios que decir del mañana? ¿Qué va a pasar en los próximos siglos, años y en el porvenir? ¿Cuáles son los eventos que Dios señala formarán parte de la experiencia de la historia? ¿Y cuál debe ser la esperanza que la iglesia debe tener? Porque quizás la única forma en la que usted puede emerger de la desesperanza es abrazando la esperanza gloriosa y bienaventurada que Cristo Jesús nos regala. Tener una perspectiva no solo del aquí y del ahora. Usted necesita una perspectiva cúbica, como diría Martin Lloyd-Jones. Necesita entender que su pasado fue perdonado, que su presente usted lo puede vivir en victoria, porque Dios no le ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo ha hecho más que vencedor por medio de aquel que le amó. Y tiene usted un mañana de esplendor, porque el Señor prometió que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es encontrarnos con esa esperanza. Ahora, muchos podrán preguntarse desde el malestar actual, ¿cómo son disciplinados los líderes políticos? ¿Cómo Dios trabaja con aquellos que torcieron el derecho, con los que detuvieron la verdad, con aquellos que hicieron que la equidad se apartara? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué dice la Biblia de ellos? Todo queda así. Uno puede decir, Idi Amin, por ejemplo, este nefasto dictador africano, que se jactaba de ser quizás el primer caníbal con refrigerador. Ustedes hay un
extraordinario documental de Netflix sobre los grandes dictadores de la historia, y cuando se estudia el caso de Idi Amin, es interesante que usted explore y vea, hay evidencias, hay registros donde él comía carne humana. Él sale, hay unas imágenes donde se está comiendo la mano de un niño. Imagínese eso. Este bestial dictador se enteró que su mujer le había sido infiel. No sé qué interpretó él como infidelidad, ¿no? Habría que ver si realmente fue la consumación de un acto de infidelidad, pero él afirmó que la mujer le había sido infiel. Organizó una fiesta y una piscinada con todas sus mujeres, porque era musulmán, y con todos sus hijos. Reunió a sus esposas, reunió a sus hijos, hizo una fiesta, y cuando estaba en el mejor momento de la fiesta de alegría, él tomó a su esposa y delante de todo el mundo la expuso públicamente como adúltera y la mató delante de sus hijos y la arrojó a la piscina, y quedó bien en claro lo que le espera a todos aquellos que se opusiesen a este nefasto dictador. Ese hombre se murió de viejo. De más de 80 años murió en una UCI, por supuesto por creo que problemas hepáticos o respiratorios. Lo cierto es que alguien podría decir, no hubo juicio sobre él. No. Nosotros creemos en la condenación eterna también. Y el único momento de disfrute que esos hombres viven es el momento de placer y de bienestar que están viviendo ahora. El único cielo que estos hombres vivirán es el que están disfrutando en este momento. ¿Y por qué Dios no les hace nada, hermano? Por lo que decía Richard Baxter, el predicador puritano, que decía, nadie está más cerca del infierno que aquel hombre sobre el cual Dios no levanta ni siquiera una vara para corregirlo. Dios a quien ama sí castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Pero hay unos a los que los deja su propia conciencia. Déjalo, que viene una eternidad sin mí, esperando por ellos. Pero a otros Dios tiene misericordia y los corrige. Es interesante el episodio del capítulo 4 de Nabucodonosor y cómo Dios corrigió la soberbia del rey. Un episodio interesantísimo que ustedes pueden ver en el capítulo 4, verso 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Oye, esto parece un sermón. Nabucodonosor está hablando como un pastor ahí, muchacho. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor para que tuviera esta perspectiva de quién es Dios? A continuación viene lo que Dios puede hacer cuando le habla a un líder nacional. Mire, mi querido hermano, la política es un tema tan serio, como diría Hannah Arendt, que no se la podemos dejar en manos a los políticos. Martin Luther King decía, la iglesia no es el Estado, ni tampoco puede estar distante de las realidades del Estado. La iglesia es la conciencia profética y ética del Estado. La iglesia sigue señalando el horizonte ético de las naciones. Así que tenemos mucho que decir en estos temas. Alguien podría también decir, ¿qué implicaciones ha tenido la política en nuestras vidas? Pues nada más y nada menos que cuando usted explora la experiencia de la cortina de hierro, 100 millones de personas murieron en la Revolución Rusa y China. 100 millones de personas. 6 millones de judíos por el fascismo y por el nazismo. Nazismo en todo caso. ¿Cuántos muertos pueden tener las ideologías? ¿Cuáles han sido los errores y las implicaciones? Pues han sido terribles.
¿Y quién puede concentrar tanto poder para privar de la vida y la dignidad a tanta gente? ¿Qué hace Dios con esa gente? Pues miren lo que Dios hace cuando Dios quiere corregir. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Lo único que le hace falta a Dios es interrumpir el sueño de alguien para que algo empiece a suceder. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y a quien mora en el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que te he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra a las bestias del campo, y en las ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad del árbol y cortad sus ramas, quitad del follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierros y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Qué les parece esta lectura? Dios está diciendo, mis queridos hermanos, puede inquietarte la gestión que adelantan algunos mandatarios, algunos líderes. Puede ser inquietante a ti preguntarte: ¿y quién le pone reparos a Hitler? ¿Quién le pone reparos a Pol Pot? ¿Quién le pone reparos a Carlos V, a Enrique VIII? ¿Quién le ponía reparos a ellos? ¿Por qué tienen un poder ilimitado? O como alguno diría, el Estado omnipotente versus la generación de relevo. Parece que son omnipotentes. Tienen todo en su haber para triunfar. Y el Señor viene y a través de un sueño que interrumpió en el líder más prominente del mundo antiguo, Nabucodonosor, viene a dictarnos una cátedra de qué sucede al liderazgo político cuando no está bajo la égida en humillación delante del Señor. El Señor viene y le dice: mira, palabras más o palabras menos, porque ya esto lo continuaremos la semana que viene. Pero el Señor vino a mostrarle a Nabucodonosor: tú eres ese árbol del cual yo te mostré en un sueño. Daniel le habló y le mostró, le reveló el sueño. Tu copa es frondosa y muchos comen de tu liderazgo. Pero yo voy a talar ese árbol y voy a hacer que esto esté 7 años privado de tu razón, y vas a estar comiendo como una bestia del campo, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Este es el punto neurálgico que la iglesia tiene que abrazar con entusiasmo y con alegría. Mis queridos hermanos, hoy quizás el sufrimiento por realidades políticas está agobiando tu vida. Hoy quizás algunos de nosotros tenemos que entender que no tenemos la familia en casa, producto de terribles consecuencias políticas y nacionales. Pero el concepto consolador que esta experiencia nos está brindando como iglesia es reconocer como comunidad de fe, reconocer como la iglesia militante y que tiene carácter sempiterno,
que el auténtico gobernador de las naciones es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de los siglos, el que quita y pone reyes, el Dios que cambia los tiempos y muda las edades. Lo que Dios en la privacidad le está diciendo al hombre más poderoso de la tierra, a Nabucodonosor, es: tú no eres el soberano de la historia. Mi propia nación vivió el exilio, la deportación y el quebranto por haber olvidado mi precepto. Pero tú crees con prepotencia y arrogancia que ese pueblo está sufriendo eso porque tú eres mejor que ellos. No, tengo pistas para darte. Yo elijo para gobernantes a los peores hombres. Lo único que necesitas tener en tu currículum es ser el peor de los hombres. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Capítulo 4, verso 17, dice así: para que conozcas, la parte B del verso 17, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El más bajo de los hombres, eso es lo único que hace falta hacer, el más bajo de los hombres. Lo que Dios está diciendo aquí es que nadie será fuerte por sus propias fuerzas. ¿Recuerdan el cántico de Ana, primera de Samuel, capítulo 2? Vamos a recordar ese cántico y vamos a hilvanarlo con esta realidad. Lo que esta mujer está cantando debería hacernos recordar quién es el auténtico soberano de la historia. Verso 6 del capítulo 2: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes, heredar un sitio de honor. Hermano, lo que las élites mundiales ostentan como un elemento de ufanación, para ufanarse, lo que el Señor está diciendo es que, mis hermanos, ellos no son élites por su propia constitución o complexión moral. Ellos están allí porque por algún motivo de mi providencia soberana, yo he dispuesto que el más bajo de los hombres regente el porvenir de la historia. No hace falta virtud. Lo que Dios está diciendo es que no hay ningún crédito en ellos. El crédito es del Rey soberano de la historia, al que realmente es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el gran yo soy. Ese es el auténtico Rey soberano de la historia. Y lo que Ana ahora nos está recordando: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. El pecado de Nabucodonosor y el pecado del poder político es pensar que el poder reside en ellos de forma endógena. Y esto es una muy mala noticia para la soberbia de la élite. Están en el poder es porque Dios así lo ha dispuesto. Y lo único que Dios necesita para que tú seas parte de eso es que seas el más bajo de los hombres. No te ufanes. Pero si este hombre miserable se arrepiente, Dios puede darle un nuevo comienzo a su gobierno. ¿Ha usted leído la experiencia de Manasés? Cómo después de haber asesinado, aún como la tradición lo afirma, quizás mató a Isaías, después de arrepentirse, Dios le dio una renovada ocasión para gobernar. Tengo una muy mala noticia para aquellos que piensan que el Rey soberano de la historia es su partido político. Tu partido político es una realidad efímera dentro del proyecto providencial de Dios, sea cual sea. Lo que Dios está diciendo aquí es que el que realmente tiene los hilos de la historia es el Dios al que usted sirve y al que entregó a su Hijo para morir por usted en el madero. Lo que Dios nos está diciendo es: yo puedo aún transformar naciones y líderes de proporciones internacionales.
yo puedo promover en ellos arrepentimiento. Una vez una cubana dijo: es que Fidel se va a morir y se va a ir para la quinta paila al infierno. Y un predicador amigo le dijo: pero si se arrepiente va para el cielo. No, Dios no puede perdonar a Fidel. Y ella le dijo: y si te perdonó a vos, ¿por qué no lo puede perdonar a él? No, chico, tú no eres cubano. A lo que él le respondió y le dijo: no, yo sí soy cubano, el que no es cubano es Dios. Sí, si se arrepiente quien se arrepienta, no importa sus pecados, hay un Dios de misericordia esperando por él, al igual que por Nabucodonosor, para dar un nuevo comienzo a su vida y a su nación. A su nombre sea la gloria. Llegó el momento y le dijo Daniel: mi Señor, ojalá que ese sueño sea para tus enemigos y no para ti. Ojalá que ese sueño afecte a tus enemigos, pero a ti no. Ese árbol eres tú. Y el Señor te va a entregar a una disciplina muy terrible de tú no arrepentirte y reconocer quién es el que gobierna. Pasó un tiempo y yo me imagino que Nabucodonosor estaba paseando sobre una de las maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines de Babilonia. Y cuando paseaba por Babilonia, yo me imagino que él decía: no es esta la Babilonia que construyeron mis manos. La fuerza de mi poder hizo este maravilloso esplendor. Pues no estaba todavía la palabra completa en su boca cuando perdió la razón y se convirtió como una bestia del campo por 7 tiempos, que es un hebraísmo, más bien un arameísmo, para hablar de los 7 años de quebranto. Estuvo como un animal que perdió la razón, crecieron sus uñas, el rocío del campo lo mojaba, perdió el juicio y pastaba del campo como los animales. Qué bueno que Dios corrige. Ahora entiendo por qué él comenzó hablando como un pastor. Hay 2 grandes lecciones aquí. Dios puede restaurar al más vil de los pecadores. Y nuestra esperanza no está centrada en el gobierno terrenal ni en el esfuerzo de este siglo. Nuestra esperanza está centrada en que el Rey de Reyes y Señor de Señores está gobernando la historia y gobernando las circunstancias. ¿Qué fue lo peor que ha pasado en la historia? ¿Quién me puede decir qué es lo peor que han visto nuestros ojos? Yo creo que lo peor que la historia de la humanidad vio fue cómo asesinaban al autor de la vida. Una sentencia sin juicio. Asesinar al autor de la vida. Le diste muerte al que nos dio vida, al que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aún las moléculas del suelo donde pisamos las está sosteniendo Él. Y le dimos muerte al autor de la vida. Lo peor que ha visto la historia, la exhibición más evidente de injusticia. Una sentencia sin un juicio. Y como cordero Él enmudeció y fue llevado al matadero. Pero también tengo una buena pregunta. ¿Qué es lo mejor que ha pasado en la historia? Que Él haya muerto y que también haya resucitado para la gloria de su nombre. Observe esto. Si el Dios que corrigió a Nabucodonosor, si el Dios que dice y demanda hasta que reconozcas que el cielo gobierna, quizás muchos de nosotros tendremos que padecer hasta que reconozcamos quién es el que realmente gobierna la historia. Necesitamos rendirnos y decir que Jesucristo es el Señor. Es el reconocimiento irrestricto de su soberanía. Necesitamos entender que el gobernante de las naciones no es Donald Trump, ni Vladimir Putin, ni Benjamín Netanyahu.
Hay uno que triunfó sobre la muerte y al que todo ojo le verá y que ha de venir porque no tardará, dice el Señor. Ese Rey de reyes y Señor de señores posará sus pies sobre el monte de los olivos y tendremos un reino sempiterno donde Él enjugará nuestras lágrimas y donde nuestros corazones tendrán consuelo eternamente. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es que usted vea. Ya para terminar, si lo peor que puede suceder en la historia fue que Jesús muriera, y lo mejor que pudo suceder fue que Él muriera y triunfara, ¿qué nos enseña esto hoy como nación? Si Dios puede transformar lo peor en lo mejor, si puede transformar las lágrimas en victorias, pues la actitud coherente es seguir alabando y celebrando su grandeza y poder decir lo que este hombre dijo en su momento de dolor, ya cuando Dios trajo reposo y consuelo. Mire cómo debe ser nuestra actitud para glorificar a Dios en tiempos de prueba. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aquí estamos viendo la conversión de un líder internacional. Hasta ellos los alcanza en su misericordia Dios. Y miren lo que Dios hizo más. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, porque cuando usted reconoce el señorío del Rey de reyes y Señor de señores, también tu razón es devuelta. Empezamos a pensar de manera correcta. Entra sindéresis en nuestro corazón y encontramos reposo y solaz. El cielo gobierna. Dígale a quien está a su lado: el cielo gobierna. A su nombre sea la gloria. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué bienaventurada sería una nación si Jehová nos visita y aún habla a nuestros gobernantes. ¿Cuántos quieren ver también a Venezuela brillar? Pues tenemos que orar por los que están en eminencia. Tenemos que orar por ellos. Y tenemos que orar más allá de nuestros gustos o disgustos. Esta es la voluntad de Dios, de que oremos por todos aquellos que están en eminencia para vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Venezuela necesita que esa voz corra por nuestras calles y que Cristo sea proclamado como el auténtico soberano de nuestras naciones. A su nombre sea la gloria. El día jueves vamos a ejercitar ese principio proclamándole al mundo y diciéndole: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Más allá de fórmulas económicas, más allá de fórmulas políticas, más allá de cualquier orientación administrativa, vamos a proclamar a Jesucristo como Daniel lo dijo, y digámosle a nuestra amada ciudad: el cielo gobierna. ¿Cuántos se suman a ese esfuerzo? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo.